Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 32 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver derivadas numéricas con NumPy. Vamos a ver los objetivos de la clase. Hay 5 puntos centrales que vamos a cubrir hoy. Primero, entender el concepto de diferencias finitas como aproximación a la derivada. Segundo, calcular derivadas numéricas usando los 3 métodos clásicos: hacia adelante, hacia atrás y central. Tercero, usar la función numpy.gradient de numpy para derivar datos discretos. Cuarto, comparar resultados numéricos con derivadas simbólicas exactas. Y quinto, aplicar todo esto a series de datos económicos reales donde no tenemos una fórmula explícita. Antes de entrar en la teoría, hay una motivación organizacional muy concreta que justifica por qué necesitamos esto. Pensemos en un analista de ventas que tiene datos mensuales de ingresos de una empresa. No tiene una fórmula matemática que describa esos datos. Simplemente tiene una tabla: mes 1, tal monto; mes 2, tal monto, y así. Lo que necesita es estimar la tasa de cambio del ingreso en cada mes. ¿Está creciendo más rápido o más lento que el mes anterior? ¿Hay periodos de aceleración o desaceleración? Como no hay una función explícita, no puede derivar simbólicamente, como hicimos en la clase 31 con Simpi. Necesita una aproximación numérica. Eso es exactamente lo que vamos a aprender hoy. Arrancamos importando las dos librerías de siempre, NumPy y Matplotlib. Bueno, empecemos por la sección 1, de la derivada analítica a la aproximación numérica. ¿Se acuerdan que en la clase 30 definimos la derivada como un límite? La fórmula S' de x es igual al límite cuando y tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo dividido. Esa es la definición formal. Y el cociente de diferencia es cuando el paso h se hace infinitamente pequeño. La idea de la derivada numérica es conceptualmente simple. En lugar de tomar ese límite, usamos un valor de h pequeño pero finito. No cero, sino un número muy chico, y con eso calculamos una aproximación. La pregunta es, ¿qué tan buena es esa aproximación? ¿Y qué tan chico tiene que ser h? ¿Vamos a explorarlo? Denos el primer ejemplo de código. Definimos la función f de x igual a x al cubo, y su derivada exacta, que es 3 por x al cuadrado. El código calcula la diferencia hacia adelante para distintos valores de h, desde 1 hasta 0.000001, y para cada uno muestra el valor aproximado y el error absoluto respecto al valor exacto. El punto de evaluación es x sub 0 igual a 2. La derivada exacta ahí es 3 por 4, que es 12. Fíjense que a medida que h se hace más pequeño, la aproximación mejora con h igual a 0.01. Ya tenemos varios decimales correctos. Hay algo importante que tener en cuenta. A medida que h disminuye, la aproximación mejora, sí, pero hay un límite. Si h es demasiado pequeño, el error puede aumentar. ¿Por qué? Por errores de redondeo. Las computadoras trabajan con aritmética de punto flotante de precisión finita. Cuando h se hace muy pequeño, la resta de f de x más h menos f de x involucra dos números muy parecidos. Y la diferencia tiene muy poca precisión. Ese error de representación termina dominando. Esto lo vamos a ver gráficamente en una celda siguiente. Lo que hay que retener es que existe un h óptimo, y no es el más pequeño posible. Sección 2. Los tres métodos de diferencias finitas. Conceptual se coleccionan asignales todas y unas alianzas. Hay tres esquemas clásicos para aproximar la derivada. Primero, la diferencia hacia adelante. La diferencia hacia adelante es f de x más h menos f de x sobre h. El error de este método es del orden de h. Segundo, la diferencia hacia atrás, f de x menos f de x menos h, dividido por y. También tiene error del orden de h. También tiene error del orden de h. Tercera cinta de Nino Testi, tal se le da f de x más h menos f de x menos h, dividido por 2h. Su error es del orden de h al cuadrado. ¿Por qué la diferencia central es más precisa? Porque al evaluar a ambos lados de x, los errores de orden h se cancelan entre sí. Solo queda el término de error de orden h al cuadrado, que cae mucho más rápido a medida que h disminuye. Con h igual a 0.01, la diferencia central tiene un error del orden de 0.00001.
Las otras tienen errores del orden de 0.01. Es una mejora de 2 órdenes de magnitud. En este bloque de código definimos las tres funciones derivadoras: deriv-forward, deriv-backward y deriv-central. Cada una recibe la función f, el punto x, y el paso h, con valor por defecto de 10 a la menos 5 s con n función. La implementación es directa, exactamente las fórmulas que acabamos de ver. Luego comparamos los tres métodos en x igual a 2, con h igual a 0.01. La salida muestra la aproximación de cada uno y su error respecto al valor exacto. Esto confirma lo que dijimos. La diferencia centrada con h igual a 0.0, uno tiene un error del 10 a la menos 4, mientras que forward y backward tienen errores del orden de 10 a la menos 2. Esto es exactamente la diferencia entre O de h y O de h al cuadrado. Con h igual a 0.01 tenemos 0.01 al cuadrado, que es 0.00001. Eso es 2 órdenes de magnitud mejor. En la práctica, siempre que sea posible, conviene usar diferencias centradas. Ahora vamos a visualizar cómo cambia el error en función del tamaño de h. Para los tres métodos, el código usa numpy.logspace para generar 50 valores de h entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 12. Para cada h calcula el error de los tres métodos. Luego hace un gráfico log-log. Eje x es h, eje, y es el error. En un gráfico log-log, O de h aparece como una línea recta de pendiente 1. O de h al cuadrado aparece como línea pendiente 2. La diferencia centrada va a mostrar una caída más pronunciada. Pero el más interesante es lo que pasa para h muy pequeño. Ahí los errores de redondeo empiezan a dominar, y el error aumenta en lugar de seguir cayendo. Este es un punto crítico que vale destacar. Para h menor que aproximadamente 10 a la menos 8, el error aumenta. Esto se debe a errores de redondeo en aritmética de punto flotante. Cuando h es tan pequeño, la resta de f de x más h menos f de x involucra cancelación catastrófica, dos números casi idénticos cuya diferencia tiene muy poca precisión. La recomendación práctica es usar, para diferencias centradas, un h entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 8. Ese rango minimiza el error total, combinando truncamiento y redondeo. No es necesario memorizar este rango, pero sí recordar que h más pequeño no siempre es mejor. Sección 3. numpy.gradient. La herramienta de numpy. Numpy nos da una función que hace todo esto de forma automática. numpy.gradient calcula derivadas numéricas de arrays usando diferencias centradas en los puntos interiores y diferencias de un solo lado en los bordes. Es la herramienta práctica que vamos a usar la mayoría de las veces. Ahora comparamos numpy.gradient con la derivada exacta de x al cubo. Tenemos un array x con 9 puntos entre 0 y 4, usando numpy.linspace. El paso h es 0.5, calculamos igual a x al cubo, y luego aplicamos numpy.gradient de x. Fíjense que le pasamos tanto y como x a numpy.gradient. El primer argumento es el array de valores de la función. El segundo es el array de valores de x, o sea, posiciones. Eso le permite calcular los cocientes de diferencias correctamente. La tabla de salida muestra x y la derivada numérica, la derivada exacta y el error. Con y igual a 0.5 el error es pequeño, pero visible, especialmente en los bordes. Este markdown explica exactamente cómo funciona numpy.gradient internamente. En el primer punto, el array usa diferencia hacia adelante, y de 1 menos y de 0 dividido por x de 1 menos x de 0. En los puntos interiores usa diferencia centrada, y de i más 1 menos y de i menos 1 dividido por x de i más 1 menos x de i menos 1. En el último punto usa diferencia hacia atrás. Los puntos de los bordes son un poco menos precisos, porque usan diferencias de un solo lado que tienen error de h, en vez de o de h al cuadrado. Eso es una característica esperada, no un bug. Acá vemos cómo me da aproximación al usar más puntos. El código prueba 4 valores de n, 5, 10, 50 y 200 puntos. Para cada uno calcula el array x, evalúa x al cubo, aplica numpy.gradient y compara con la derivada exacta. Muestra el error máximo y el error medio. Lo que esperamos ver es que a medida que n crece, h se hace más pequeño y el error cae.
Con 200 puntos, el error máximo es del orden de 10 a la menos 3. Para aplicaciones prácticas, eso es más que suficiente. Alineamiento y sección 4. Derivadas numéricas de datos discretos. Esto es la aplicación más importante. La ventaja real de las derivadas numéricas es que funcionan con datos donde no existe ninguna función analítica. Solo tenemos una tabla de valores y queremos estimar la tasa de cambio. Definimos datos trimestrales de ventas de una empresa, en miles de pesos. Son 12 trimestres con ventas que van de 120 a 340. Aplicamos numpy.veritos de Industries y obtenemos la tasa de cambio de ventas por trimestre. La tabla de salida muestra para cada trimestre el valor de ventas y cuántos miles de pesos cambió por trimestre. Fíjese que el primero y el último valor de la derivada usan diferencias de un solo lado, mientras que los del medio usan diferencias centradas. Eso es automático con numpy.gradient. Acá visualizamos los datos. Tenemos dos paneles, arriba las ventas trimestrales, abajo la tasa de cambio como barras. Las barras en verde indican crecimiento positivo, lo cual es siempre el caso acá. Pero lo interesante es la altura de las barras. Nos dice en qué trimestres el crecimiento fue más intenso. Fíjense que el código usa Yarex igual a true para que ambos paneles compartan el mismo eje X. Y usa fill-between para sombrear el área bajo la curva de ventas, lo que ayuda visualmente a apreciar el crecimiento acumulado. La tasa de cambio es creciente entre los trimestres 5 y 9. Eso indica una aceleración de las ventas. En ese periodo no solo ventas creciendo, sino creciendo cada vez más rápido. Después del trimestre 9, la tasa de cambio se mantiene, pero ya no sube tanto. Hay crecimiento, pero no aceleración. Esa distinción es importante para el análisis económico. Sección 5. Segunda derivada numérica. La segunda derivada mide la aceleración o la concavidad de los datos. Se obtiene de forma muy simple. Aplicamos numpy.gradient dos veces. Primero calculamos la primera derivada y luego aplicamos numpy.gradient sobre ese resultado. El código calcula la segunda derivada de ventas aplicando numpy.gradient de la primera derivada, trimestres. La tabla muestra los cuatro valores: trimestre, ventas, velocidad o primera derivada y aceleración o segunda derivada. Lo que nos dice la segunda derivada: si es positiva, las ventas están creciendo cada vez más rápido. Si es negativa, las ventas siguen creciendo pero cada vez más lento. Es la diferencia entre aceleración y desaceleración. Aceleración positiva implica que las ventas crecen cada vez más rápido y aceleración negativa implica que crecen cada vez más lento, lo que se llama desaceleración. Ahora bien, esto tiene una interpretación económica directa. Si estamos analizando ingresos de una empresa, la segunda derivada nos dice si estamos en una fase expansiva acelerando o si el crecimiento empieza a moderarse. Para tomar decisiones de inversión o de capacidad, esa distinción importa mucho. Sección 6. Comparación entre derivada simbólica y derivada numérica. En la clase 31 usamos SIMPy para derivar funciones simbólicamente y obtener la expresión analítica exacta. Hoy vamos a comparar eso con el resultado numérico de numpy.gradient usando la misma función de costo total. La función de costo total es ct de q igual a 0.1 por q al cubo menos 2 por q al cuadrado más 30 por q más 100. La derivada analítica. El costo marginal exacto es 0.3 por q al cuadrado menos 4 por q más 30. El código define ambas funciones. Sin negacientos, entre 0 y 25 y calcula los valores de costo total. Luego aplica numpy.gradient de ct-vals, q-vals para obtener el costo marginal numérico. Luego grafica más curvas superpuestas en el panel izquierdo y el error absoluto en el panel derecho. Lo que vamos a ver es que visualmente las curvas son prácticamente indistinguibles. El costo marginal simbólico y el numérico se superponen casi perfectamente. Siguiente. Esta celda muestra el resumen del error, el error máximo y el error medio de la aproximación numérica respecto a la derivada exacta. Con 200 puntos, el error es del orden de 10 a la menos 3, para una aplicación de análisis de costos marginales. Eso es absolutamente aceptable.
Hay una diferencia importante entre el enfoque simbólico y el numérico. El enfoque simbólico con SIMPI es exacto y ProSIMPI es exacto y produce una expresión analítica reutilizable, pero necesita una fórmula explícita. El enfoque numérico con NumPy funciona con datos discretos, incluso sin ninguna fórmula, pero es aproximado y más sensible al ruido. En la práctica, cuando tenemos la fórmula usamos SIMPI, cuando solo tenemos datos usamos NumPy, y muchas veces en economía aplicada solo tenemos datos. Y vamos a sección 7. Manejo de datos con espaciado irregular. Hasta acá trabajamos con puntos equiespaciados, h constante entre observaciones, pero en datos económicos reales eso no siempre pasa. Puede haber meses faltantes, trimestres sin datos o frecuencias irregulares. La buena noticia es que NumPy.gradient maneja esto correctamente. Acá tenemos datos de producción para los meses 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 12. Faltan los meses 4, 7, 8, 10 y 11 salte. El código simplemente llama numpy.gradient de production meses, pasando el array de meses como segundo argumento. NumPy ajusta el cálculo según la distancia real entre cada par de puntos. La tabla de salida muestra la tasa de cambio para cada mes disponible. Para el salto del mes 3 al mes 5, donde hay un intervalo de 2 meses, el denominador es 2 en vez de 1. NumPy lo maneja automáticamente Boson. Si NumPy.gradient ajusta el cálculo según la distancia entre puntos, porque recibe el array de posiciones como segundo argumento. Para los puntos interiores usa la fórmula de diferencia centrada generalizada, i más 1 menos i menos 1 dividido por x, de y más 1. Menos x de y menos 1, menos x. Ese denominador puede ser 1, 2, 3, lo que corresponda según los datos, vamos a hacer del non entende. Por eso funciona correctamente incluso cuando los intervalos no son iguales. Hay un error frecuente, usar numpy.diff en lugar de numpy.gradient. Numpy.diff calcula diferencias simples, y de 1 menos y de 0, y de 2 menos y de 1, etc. Devuelve un array con un elemento menos que el original. No divide por h, no es una derivada. NumPy.gradient, en cambio, devuelve un array del mismo tamaño, usando diferencias centradas donde corresponde y dividiendo por las distancias correctas. Este es un error del principiante muy común. Si en algún momento ven que el resultado tiene menos elementos que el input, probablemente se usó numpy.diff cuando se necesitaba numpy.gradient. Esta celda ilustra la diferencia concretamente. Tenemos igual a x al cuadrado para x en 1, 2, 3, 4, 5. La derivada exacta es 2x, así que los valores esperados son 2, 4, 6, 8, 10. El código construye un dataframe de pandas con 4 columnas. X igual a x al cuadrado, numpy.gradient de upis, que da los 5 valores de la derivada, y 2x, que es el valor exacto. La comparación es directa. NumPy.gradient devuelve exactamente 5 valores y se aproxima bien a 2x. Si usáramos NumPy.deal, te darían solo 4 valores, y serían las diferencias brutas 3, 5, 7, 9, que no son la derivada. Para resumir, NumPy.diffD y devuelve 4 valores, que son i de 1 menos i de 0, i de 2 menos i de 1, etc. Eso no es la derivada. Falta dividir por h y el array tiene tamaño distinto. NumPy.gradient de x y x devuelve 5 valores usando diferencias centradas donde corresponde diferencias de un lado en los bordes. Ese sí es la aproximación de la derivada. Sección 8. El ejemplo integrador IMON. Vamos a hacer un análisis completo que combina todo lo que vimos. Una cadena de supermercados registró sus ingresos mensuales durante 24 meses. El gerente quiere responder 3 preguntas concretas. Para INE, meses el crecimiento fue más rápido. Segundo, el crecimiento se está acelerando o desacelerando. Tercero, ¿cuál es el punto de inflexión? Es decir, el momento en que la aceleración cambia de signo. Estas son preguntas de análisis de negocio muy reales, y las vamos a responder con derivadas numéricas. El código genera datos sintéticos de ingresos con un patrón logístico más ruido. numpy.random. Set de 42 garantiza reproducibilidad. La fórmula base es 50 más 30 dividido por 1 más e a la menos de meses menos 12, todo sobre 3. Esa es una curva logística, también llamada curva S. Empieza creciendo lento, se acelera al medio, y luego el crecimiento se modera en las dos posiciones.
El ruido es gaussiano con medida 0 y desvío 0.5 que simula variabilidad natural en los datos de ventas. El resultado es un data frame de 24 filas con los ingresos mensuales. Con los datos imaginarios. Ni anima se cuantifican además de los datos generados. Calculamos la primera y segunda derivada. La velocidad la obtenemos con NumPy punto gradient de ingresos, meses. Nos da la tasa de crecimiento mensual en millones de pesos por mes. La aceleración la obtenemos aplicando NumPy.gradient de nuevo sobre la velocidad. Después identificamos tres cosas. El mes, con mayor crecimiento usando NumPy.argmax de velocidad mes, y los puntos de inflexión buscando dónde la aceleración cambia de signo. El resultado nos va a decir, por ejemplo, que el mes con mayor crecimiento es el mes 12, con una tasa de alrededor de 2.4 millones por mes, y que el punto de inflexión ocurre entre los meses 11 y 12. La visualización tiene tres paneles apilados verticalmente, todos compartiendo el eje X de meses Y. El panel superior muestra los ingresos mensuales con una línea azul, más una línea vertical naranja, marcando el mes de mayor crecimiento. El panel del medio muestra la velocidad, la primera derivada, con área sombreada, en verde, verde. La línea vertical naranja aparece para que podamos ver que justo en ese mes la velocidad es máxima. El panel inferior muestra la aceleración como barras, verde cuando la aceleración es positiva, rojo cuando es negativa. Fíjense que la transición de verde a rojo marca exactamente el punto de inflexión. Este tipo de gráfico de tres paneles es muy útil para análisis de series temporales económicas, basado en acento de niveles y puntos. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. Para profundizar en los temas de hoy, hay tres fuentes recomendadas. La documentación oficial de NumPy para numpy.gradient y numpy.diff. El libro de Q-Salas sobre métodos numéricos en ingeniería con Python, capítulo 5, y el clásico de Chapra y Canales sobre métodos numéricos para ingenieros, capítulo 23. Los dos libros de texto cubren en detalle la teoría del error de truncamiento, los esquemas de diferencias finitas de alto orden y las propiedades de convergencia. Son buenas lecturas si quieren ir más allá de lo que vemos en el laboratorio. La clase 33 va a aplicar todas estas funciones marginales de costo, ingreso y beneficio, combinando el enfoque simbólico de SIMPy con el enfoque numérico de NumPy que aprendimos hoy. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase